Hola amigos, gracias por seguirnos en este programa de ¿Qué pasó entonces? Siempre estamos muy contentos, muy alegres porque cada vez hablamos de temas diferentes y hoy pues tenemos un tema súper interesante. No es interesante, es súper interesante. Motines, rebeliones de invasiones de indios en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Y hemos invitado en esta oportunidad al historiador, al máster Pavel Hernández, que pues es actualmente docente del Centro Universitario del Valle de Sula y es de esos jóvenes investigadores y lo más importante es que ellos vienen a compartir esas investigaciones, esas publicaciones a nuestro gran programa ¿Qué pasó entonces? ¿Qué tal, Pavel? Mucho gusto, gracias por Placer, estar con gracias por nosotros. la invitación. Bueno, y a usted por haber aceptado esta invitación que realmente es importante el tema que hoy vamos a abordar. Y lo más importante, Pavel, es que usted, pues, de esto tiene un producto. Y ese producto es un libro. Si nos puede hablar en forma breve y general acerca de su libro, Pavel. Bueno, esta investigación nació como motivo de entender un poco acerca de qué pasó después de la conquista, ¿verdad? Porque por lo general los historiadores liberales del siglo XX, sobre todo el historiador de la alcaldía de Tegucigalpa, ¿no? El doctor Valenzuela, Reina Valenzuela, él mencionaba en casi todos sus libros que Tegucigalpa era un lugar apacible, un lugar donde se respetaban las buenas costumbres, un lugar ferviente y creyente en la doctrina religiosa, un lugar que no pasaba nada. Entonces, yo empecé a preguntarme si eso era cierto, ¿no? ¿Qué pasó después de la conquista? ¿Qué tipo de resistencia indígena hubieron, ¿no? Y bueno, tenemos que los indígenas resistieron de muchas maneras. Y al final, pues, encontré dos motines. Esos me ayudaron a buscar otros demás motines para saber que realmente lo que se mencionó durante más de casi 100 años no era real, ¿no? Ya que esta evidencia, estos nuevos hallazgos, nos dicen que Tegucigalpa era todo lo contrario. Era un sitio complicado, un sitio empobrecido por la precariedad de los centros mineros, ¿cierto? Era un sitio destinado al alcohol, a las borracheras, a los concubinatos y en efecto a los motines. Estos motines pues son los motines de indios. Igual el historiador Murdo MacLeod en su historia, su libro de Historia Socioeconómica Centroamérica menciona que Tegucigalpa era un lugar en el siglo XVII pendenciero y también menciona que era un lugar propicio para los motines. Entonces, ¿por qué? Yo empecé a buscar hacerme esas preguntas y en efecto la primera cosa que hay que hacer es ir a los archivos, ¿no? A buscar a los archivos nacionales, a buscar información acerca del siglo XVII, acerca del siglo XVIII, si hubieron motines o intentos de motines, a la bibliografía respecto a los motines en general, ¿no? Y encontré cierta cantidad de documentos que en efecto atestiguan de esos levantamientos de indios. Eso es lo que yo rastreo, ¿no? Y pues me formulé ciertas hipótesis y que al final llegué a la conclusión de que a pesar de que el imperio español se sustentó durante 300 años, no fue fácil gobernar aquí. Fue bien complicado, porque siempre fue un lugar que estuvo en una inestabilidad política constante. Igual la vivimos también de la misma manera, ¿no? Definitivamente. Entonces, el pasado siempre habla en el presente. Siempre hay ciertas relaciones políticas que existen en el pasado que nos explican el presente, ¿no? Definitivamente. Y qué interesante, porque hemos visto siempre una Tegucigalpa tranquila, una Tegucigalpa relajada, una Tegucigalpa que solo disfruta el momento, como te lo comentaba, pero también ha tenido sus historias, ¿no? De esos motines, esas rebeliones, de esas invasiones de indios, en lo que usted mismo titula la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Creo que la Tegucigalpa de antaño, recuerdo solo para una remembranza del famoso alcalde Narciso Mayor, que él reclamaba que aquí era demasiado caro vivir en Tegucigalpa, era una alcaldía mayor y que de una u otra forma, maestro Pavel, podemos decir que vivir en Tegucigalpa
por lo menos en esa época era caro, un pueblo minero es caro, ¿no? Lo que pasa es que con la crisis de los metales del siglo XVII se generó una inflación en los metales en Europa, sobre todo en España. Entonces esa inflación al final terminó de repercutir aquí, ¿verdad? El salario que tenía el alcalde mayor no le ajustaba para nada. Eran, si no me equivoco, 600 pesos para 1814. Y de hecho lo que él intentaba hacer era hacer un buen trabajo aquí en Tegucigalpa para luego buscar otra alcaldía mayor u otro puesto en otra provincia que tuviera mayor rentabilidad económica que esta, porque era demasiado caro, no le ajustaba el dinero. Y que era la máxima autoridad, ¿va? Era la máxima autoridad en este lugar. Hay que recordar que Tegucigalpa está dividido en dos jurisdicciones prácticamente, ¿no? Es la gobernación de Comayagua, que es el gobernador, y la alcaldía mayor de Tegucigalpa con el alcalde mayor. Entonces hay dos instituciones administrativas en un solo territorio. Uno administra la gobernación, que prácticamente es casi toda la provincia, y otro administra los reales de minas. Es la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Así que tenemos minas de oro y plata, pero tenemos una crisis, tenemos una inflación, tenemos poca producción económica. Y al tener poca producción económica, en efecto, todo se vuelve caro, ¿no? Los alimentos se vuelven caros. Porque también hay que recordar de que para finales del siglo XVIII, perdón, ya con las reformas borbónicas, hubieron crisis, ¿no? De salud, crisis de la viruela, hubieron epidemias de la viruela, también hubo una epidemia de las langostas que se comían los granos. Entonces, en efecto, al no haber comida, la poca comida que hay tiene que subir. Así es. Entonces, Lógico. eso genera crisis también a lo interno. Totalmente de acuerdo. Bien, vemos aquí por usted pues nos trajo libros, nos puede mostrar ahí, incluso aparece la imagen y nos llama la atención en este caso donde aparece una corona y nos podría un poco explicar la portada, maestro Pavel. La portada fue hecho por el amigo historiador y artista Daniel Omar Valladares. Es un talentoso artista y cuando yo le comenté lo que estaba haciendo, él me dijo más o menos unas ideas de lo que yo más o menos quería. Y pues en efecto los motines son una puñalada en la corona. Porque el objetivo de los motines no buscan realmente una rebelión directa contra el rey de España, no se busca como una liberación del control español. Lo que se busca es una reivindicación económica en muchos casos. También lo que se busca es evitar los malos tratos que se reciben por parte de los encomenderos, por parte de los corregidores de indios y todas las autoridades coloniales como tal. Entonces, en efecto, los motines son una puñalada directa al alcalde mayor. ¿Por qué? Porque el alcalde mayor, según la legislación colonial, es quien debe de guardar por el bienestar de todos los indios en su jurisdicción. Es decir, todos los pueblos de indios, que eran alrededor de 20, estaban bajo el ala del alcalde mayor, así como los partidos estaban bajo el ala del alcalde mayor. Y si el alcalde mayor no hace realmente una revisión debida de lo que pasa en los pueblos de indios, no controla la violencia entre los pueblos de indios, no controla el desgaste económico y físico, la fuerza física y psicológica de alguien termina por estallar. ¿Y en qué estalla? En una breve rebelión. Así es. Y cabe destacar también que en esta zona, recordemos que la ciudad de Comayagüela era pues, prácticamente la zona de indios, ¿no? Es un pueblo de indios, en efecto. Por eso es que tenemos la iglesia, la Concepción, ¿no? Es la iglesia del pueblo de indios de Comayagüela. Esa es la iglesia de los indios. Entonces, en efecto, ya en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, hay un motín que se hace en la iglesia para la celebración del Día de la Inmaculada Concepción. Es el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Ahí hay un motín. Justamente un momento importante para una celebración religiosa, ¿no? Como tal. O sea, Sí. Eso es interesante que para hacer una celebración religiosa hay un motín. ¿Cuál es el motivo del motín? El alcalde de indios del pueblo de indios de Comayagüela se rebela ante la autoridad colonial por problemas de no hay paga de salarios, hay exceso de trabajo, no hay comida
Entonces, en efecto, me están haciendo trabajar de más, no Sí, tengo las condiciones debidas, se revela. es una respuesta natural. 1492, hoy sería a 2022, tenemos aquí 2019. Sí, Fue el año que usted lo vivió, sí, que ¿no? se empezó a hacer la imagen, en Ujú. efecto. Es también un poquito conmemorando, ¿no? Lo que iba a ser más adelante el bicentenario, en este caso no sobre el bicentenario, pero es la llegada del descubrimiento de América al momento donde se empieza a hacer el proceso de escribir el libro. Y pues tenemos que el primer capítulo que nos habla acerca de las leyes de Indias, ¿no? Porque es importante entender el derecho. ¿Por qué es importante entender el derecho? Porque el derecho va a permitir una guía en el cual cómo y por qué se castiga un motín. Cuáles son los motivos de los motines y además de los motivos, cuáles son las penas que una persona tiene por el motín. Y las penas también cambian según la calidad social. La calidad social vendría siendo, si una persona es negra, ¿qué le va a pasar? Si una persona es mulata, ¿qué le va a pasar? Si una persona es india, ¿cuál va a ser? El castigo depende también de la calidad social, o sea, el origen étnico-racial. Entonces, según el origen étnico y racial, también es la pena. Y eso tiene que ver mucho con la conciencia del juez. La conciencia del juez vendría siendo como un concepto de la Alta Edad Media, donde ya en lo que sería Madrid, Valladolid, estos lugares del derecho canónico castellano, de las 7 partidas de Alonso VII, se genera entonces en la Alta Edad Media española ese concepto del juez, donde el juez tiene las leyes, pero en sí el derecho y las leyes no juzgan al individuo. Quien lo juzga es el juez. ¿A partir de qué? De lo que el juez piensa y sienta, a partir del delito y de la ley como tal. Eso es el arbitrio judicial. La potestad del juez de juzgar a alguien como él piense correcto y como él piense que debe ser el castigo. Por ejemplo, a los españoles casi no les pasaba nada, Claro. porque la legislación los protegía. Pero hay casos bien interesantes de un documento que no recuerdo el año exactamente, es en el siglo XVII, donde un negro escupe a un español, un negro esclavo, en efecto, 30 latigazos. ¿Por qué? Porque escupir al español ya es una clara afrenta al poder. Hay que entender estas dinámicas también de los motines, que los motines son indirectamente una afrenta al poder. Bien, vamos a hacer una breve pausa para seguir comentando sobre este tema tan interesante, motines, rebeliones e invasiones de indios en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Y usted, cuando recuerde escribirnos o ver nuestras redes, estamos como STVE Telebásica, para pues, conocer un poco más acerca de este gran trabajo que se está haciendo. Y ya regresamos, no nos cambien. Motines, rebeliones e invasiones de los indios de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Y es que el maestro Pavel, estos motines, como usted bien lo comentaba, el hecho de enfrentar directamente el poder, como el caso que usted comentaba acerca de esta persona que escupe directamente al español, eso fue algo fuerte, por lo menos en ese momento histórico, ¿no? Sí, la cuestión es que hay que entender también la dinámica social en la que vivía y la precariedad, sobre todo en la que vivían los excluidos, ¿no? Hay que llamarlo de esa manera. Los esclavos, los mestizos, los mulatos, los pardos, los ladinos, los indios como tales. Porque a veces era más importante la vida de un esclavo que la vida de un indio. Porque hay que recordar que el esclavo vale dinero. El indio no, el indio voy al pueblo de indios, le digo al encomendero que me dé una cierta cantidad de indios y listo, ¿no? En cambio el esclavo viene de África, pasa por un proceso, los portugueses lo capturan, luego que lo capturan lo llevan a las Islas Canarias, perdón, a Sevilla, de Sevilla a las Islas Canarias llegaban a Cuba, Panamá o Colombia. Y de ahí se distribuía en el resto de América. Entonces era carísimo traer un esclavo, costaba hasta 3,000 pesos.
valorados en plata, ¿no? Ujú. En cambio, un indio, usted va a un pueblo como Mayagüela y le dice al encomendero, necesito 5 indios porque necesito que me hagan la cerca de la casa, para que no se me escape el ganado y cheque. Claro. Y ahí no hay. No hay, Entonces, no hay inversión ni nada. ese sentido, la precariedad que existe del trato hacia las poblaciones excluidas es lo que genera ese fenómeno. También hay que mencionar algo muy importante, que el motín es una acción desordenada, es una acción de corta duración. El motín puede durar por lo menos de minutos a 5 días, no más. Entonces, porque es una acción desordenada de las fuerzas. ¿Por qué? Porque se hace de manera inconsciente, se hace de manera instantánea por la presión y por un fenómeno que ocurre, una situación que la gente estalla y pasa, ¿no? Bueno, y viendo un poco esta imagen de la distribución de esta población, según lo que usted nos trae acá, es interesante cómo ver cómo se va distribuyendo la población en la Honduras de ese momento, ¿no? Sí, ese es un mapa de la historiadora Linda Newsom. Es un mapa del siglo XVI, más o menos cómo se va creando el espacio geográfico hondureño. Podemos ver por así decirlo, los nombres de los futuros departamentos, ¿no? Como Comayagua, Choluteca, Olancho, gracias a Dios, San Pedro, etcétera, ¿no? Trujillo, que realmente es Colón el día de hoy. San Pedro, que pues quería Cortés, Tencoa, Santa Bárbara. Entonces, entre lo que es Choluteca, Comayagua, se va a crear lo que es la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, ¿no? También hay algo muy interesante, que se menciona una zona no conquistada. Esa zona no conquistada es trabajada en el 4º capítulo de la investigación del libro. Probablemente es para 2 temas, sí. Un tema sería la piratería y otro tema sería las invasiones de indios. Sin embargo, lo que yo busco es ver esa inestabilidad política y social que vive la Alcaldía Mayor, ese miedo, esa zozobra. ¿Por qué? Porque estas zonas son las zonas de resguardo de los piratas. Hay que recordar que los piratas ya desde el siglo XVI empiezan a moverse, ¿no? En 1534 los franceses son los primeros que hacen las primeras incursiones en invadir los territorios españoles. Claro, quedaron excluidos del Tratado de Tordesillas, quedaron excluidos del repartimiento del mundo con Portugal, y ellos quieren parte de lo que diríamos vulgarmente del pastel, ¿no? Así que esa zona va a ser la zona donde se van a resguardar los piratas y las zonas donde van a vivir los chicaques. Hay que entender que el término chicaque es un término mal interpretado. Se ha pensado que los chicaques son los tulupanes. Realmente no es así. Los chicaques es todo o toda población indígena que está fuera del dominio y del control español. Ahí incluimos tulupanes, misquitos, ahuacas, tech. Y todo aquel indio que ha sido cristianizado, que ha sido encomendado y repartido, que escapa y huye del poder colonial español y se va a esa zona, es un chicaque también. La aclaración es muy importante porque usualmente cuando se habla de los grupos étnicos de Honduras se habla de que los lencas, los pech, todo esto, pero y se habla de los jicaques, ¿Sí? comúnmente se conocen en la literatura, ¿no? Y se piensa que son los tulupanes. Exactamente. Y realmente es una mala apreciación, un error histórico, ¿verdad? Y qué importante que el maestro Pavel lo aclare, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? De declarar esas dudas, de un poco de reescribir, de replantear la historia, maestro, y con investigaciones y con la fuente histórica. Claro, en efecto. De eso nos valemos, si no estamos hablando realmente nada histórico. Viendo en esta imagen, vemos estos diferentes planos que tienen que ver con la Tegucigalpa de aquel entonces, ¿no? La imagen del lado izquierdo es básicamente lo que hoy día sería el centro de Tegucigalpa, ¿no? Es un dibujo de más o menos de 1580 y la madre, 89 por ahí. Interesante. Es un plano, porque hay que recordar que Tegucigalpa es un pueblo minero. Tegucigalpa nace de la espontaneidad, nace en el desorden. Y pues el día de hoy lo podemos ver, ¿no? Que es una ciudad caótica.
Tegucigalpa nace de ese desorden. ¿Por qué? Porque nace a partir del descubrimiento de los yacimientos mineros. O sea, se encontró plata y oro, alguien viene, reclama esa veta minera y se establece en Tegucigalpa. A los meses aparece otra veta, la reclama otra persona. Y en lo que menos acordamos, ya Tegucigalpa ya está poblada. Pero Tegucigalpa no fue fundada por órdenes reales, así como decir San Pedro Sula o Mayagua. Hay orden real de fundar la ciudad. Y cumplen con el esquema renacentista plateresco, ¿verdad? Es la cuadrícula de damero o de ajedrez. El parque central, la iglesia enfrente, las instituciones de poder alrededor, porque es una idea de centralización de la modernidad. Que la modernidad, hay que recordar que nace junto con el capitalismo y junto con el renacimiento italiano, ¿no? Los 480 y los 580. Entonces, esa idea de orden, esa idea de control, nace en el renacimiento italiano. Y de ahí, pues, esa idea se traspasa a lo que serían los nuevos territorios descubiertos. En el otro plano tenemos ya una imagen en el lado derecho, lo que sería ya el centro de Tegucigalpa, básicamente 2 siglos después, una imagen del siglo XVIII, un mapa, un dibujo del siglo XVIII donde tenemos el río Choluteca. Ahora si lo miramos bien, tenemos la catedral, lo que es el día de hoy la catedral, tenemos el convento de la Merced. Entonces ya vemos como un desarrollo urbano completamente distinto a lo que sería la imagen del lado izquierdo, que son unas rancherías que pareciera que fuera más bien gente que acaba de llegar a poblar, ¿no? Definitivamente. Y esa gran diferencia entre la Comayagüela de indios y la Tegucigalpa de los españoles. ¿no? Claro. Es muy, muy importante. Eso es entenderlo porque ese es el orden en el cual los españoles articulaban su ciudad en un lugar de desorden, ¿verdad? Porque si miramos las características de Tegucigalpa, Valle de Ángeles, Santa Lucía, Jojona, San Antonio de Oriente, cumplen con los mismos esquemas. ¿Cuáles son esos esquemas? Ciudades desordenadas, calles empedradas, angostas, sobre los cerros, etc. Y así es Tegucigalpa. Típico de un pueblo minero, igual pasa en Guatemala, en México. En todos los pueblos ¿verdad? mineros Sí. tienen las mismas características en toda América hispánica, porque nacen del desorden. Claro, hay diferencias, ¿no? No podemos imaginar o pensar la capacidad adquisitiva que tenía Cochabamba en Bolivia o La Paz en Bolivia, Sí. que el oro, la plata o la misma Lima, ¿no? En relación a los pueblos mineros de Tegucigalpa, ¿no? Porque tanto México como Perú eran los que prácticamente proporcionaban el 90% de la riqueza mineral del imperio. Cusco, en Perú y todo, ¿no? Cusco, Perú, el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú. Entonces, este es un mapa que nos muestra básicamente las jurisdicciones de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, ¿no? Con sus pueblos de indios. Esto es muy importante entenderlo. Las imágenes que se han colocado son importantes entenderlas porque es en esos espacios geográficos donde se desarrollan los motines. Si nosotros miramos la imagen atrás, vemos esos mapas y ese orden de ciudad. Y en el centro, donde está el día de hoy la catedral de San Miguel Arcángel, se colocaba una picota. La picota es como un palo enterrado en el centro, donde se amarraban a los que iban a ser castigados. Ahí es donde se llevaban enfrente de la plaza pública, ahí en Tegucigalpa, aquí en Tegucigalpa en el centro, los latigazos de los indios. Ahí es donde se llevó a la horca en el caso de la brujería, ¿no? Se encontraron culpables en el siglo XVII a unos indios de practicar brujería, que no era brujería, eran ritos prehispánicos. Yo me atrevo a pensar que era el Huancasco que se estaba realizando, entre Jojona y Lepaterique. Estaban practicando atrás de la iglesia de Jojona, fueron castigados y fueron encontrados culpables de brujería y fueron ahorcados en el centro de Tegucigalpa, ahí donde está la plaza. Es muy cerca donde está Morazán, casi enfrente de la catedral ahí. Entonces, esos espacios geográficos los puse, esos mapas, para que podamos entender cuando hablamos de los casos,
¿A dónde es que la gente recibía los castigos? Es en el centro de la ciudad. Frente de todo el mundo. Era como un escenario, como un teatro. Es decir, las escenas son teatrales desde el punto de vista del dramatismo que se vive, ¿no? Los indios caminando descalzos, sin camisa, siendo humillados. Ellos pasaban y la gente les gritaba, les tiraba cosas. Luego eran amarrados. Luego de ser amarrados llegaba el ejecutor, ¿no? Que en este caso le iba a dar látigos, 200 látigos. Luego era llevado a la cárcel. Entonces es una escena de una humillación teatral donde se quiebra la voluntad del rebelde y se quiebra la voluntad psicológica para decirle: aquí el que manda soy yo. Bien, realmente es una muy buena explicación de maestro Pavel acerca de ese momento histórico y que mucha gente desconoce o simplemente no tenía ni idea de estas cosas que pasaron en esa Tegucigalpa de ese entonces. Vamos a hacer una breve pausa, que no nos cambien, ya regresamos. Motines, rebeliones e invasiones en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, en el que lo explicó muy bien el maestro Pavel acerca de ese momento crucial en que se implementa un castigo a un grupo de personas de cierto grupo social para dar una lección al resto de la población, maestro Pavel. Es crear el miedo. La represión es miedo. Es quebrar la voluntad psicológica del individuo. Es crear el terror colonial. El terror colonial se basaba muchas veces en el miedo. Entonces se daban ejemplos de castigos y a la población se le decía: si usted hace esto es lo que le va a pasar. No era fácil y sencillo recibir 200 latigazos. Es como, tal vez, a lo mejor cuando nuestros padres nos fajeaban, tal vez lo aguantamos 2, 3 fajazos. Y no era la fuerza de un enemigo. Imaginemos que es el ejecutor español, ¿no? O ladino, que va a castigar a un indio. No lo conoce. Le dijeron que tiene que dar todo el peso de la ley. Lo va a hacer con toda la fuerza posible. No hay una conexión sentimental en lo más mínimo. Nada. Entonces, y eso al final y al cabo genera ese miedo en las masas. Tenemos entonces aquí que los motines de indios, en este caso, es el caso de México, ¿verdad? Estas imágenes. La Ciudad de México fue una ciudad convulsa también. De hecho, en México hay una cantidad de motines exagerados, ¿no? Lo mismo sucede en Guatemala. Con el libro que escribió el maestro Severo, Motines de Indios de Guatemala. En el caso de Honduras, pues, por la complejidad del Archivo Nacional, donde falta un reordenamiento temático, es más complicado de entender, porque a veces la documentación colonial en Honduras habla de una cosa, el índice dice una cosa, pero el documento habla de otra cosa. Por ejemplo, hay un documento que habla de la brujería de Pedro Hernández, si no me equivoco, que fue Texigua. Él es acusado de brujería, sí, está bien. Pero el trasfondo de eso no es la brujería, es un motín. Y luego lo acusan de brujería. Y era el alcalde de Indios. Y le dan pena de muerte. Y la pena de muerte en este caso, la única autoridad colonial competente para hacerlo es el presidente de la audiencia en Guatemala. Nadie más puede. No puede el alcalde mayor, no puede el gobernador, no puede el corregidor, no. Solo el presidente de la audiencia, que sería después de 1600 en adelante el mismo cargo de capitán general, ¿no? El presidente de la audiencia y el capitán general ejercen el mismo cargo a partir de 1600. Ahí es donde podemos ya hablar de la Capitanía General del Reino de Guatemala. Entonces las penas de muerte son firmadas por la audiencia. En este caso, pues, los motines, para controlar los motines en lo interno de la Alcaldía Mayor, el alcalde mayor, como es un juez, porque tiene capacidad para juzgar,
a su vez tiene capacidad para emitir y dar sentencias menores, ¿no? Y crear leyes. Entonces el alcalde mayor crea lo que son los bandos de buen gobierno, que son normativas inferiores a lo interno del Imperio Español, que dictan y mandan. Ellos dan un dictado y ese dictado tiene que cumplirse y da ordenamiento para mandar. ¿Mandar qué? Que la población se someta a lo que él dice y cumpla lo que él dice. De esta manera lo que él buscaba era tener un control social. Y el control social es evitar el qué? Los motines de indios. El alcalde mayor da órdenes a partir de esas legislaciones internas del Imperio Español, esas legislaciones inferiores, a partir del arbitrio judicial. Porque el alcalde mayor tiene capacidad de arbitrar, tiene esa capacidad de crear leyes. Entonces, él crea esas leyes. En este caso podemos mencionar del motín de la ronda nocturna. El motín de la ronda nocturna se da cuando las cuadrillas de los tenientes de alcalde mayor, de los alguaciles del alcalde mayor, del alcalde ordinario, hacían rondas nocturnas, es decir, a partir de las 7 de la noche, los oficiales reales daban vueltas por la ciudad viendo que todo estuviera bien, que no hubieran ladrones, que no hubieran problemas, que todo estuviera ordenado. Evitar algún motín también. Evitar motines. En este caso ocurre ese fenómeno, que son pasadas las 7 de la noche, de hecho son las 10 de la noche. Además de ser 10 de la noche, hay un jolgorio, dice el documento. El jolgorio probablemente están bebiendo, están embriagándose. Hay un esclavo negro con una espada. Ahí hay 3 delitos en uno. Esclavo negro portando una espada que era prohibido para los esclavos y afuera, 4, afuera de la jornada, arriba de las 7 de la noche y bebiendo. 4 delitos en uno. 200 latigazos fue la pena. Prisión. Y prisión. Entonces ahí estaban indios, estaba un mestizo que estaba tocando guitarra y estaba ese esclavo. Entonces cuando miran la autoridad de venir, ellos agarran piedras y empiezan a agarrarlos a pedradas a la autoridad colonial. Eso es un motín, usted dirá, eso es significante. Sí, pero miramos de las dimensiones de los grandes pueblos y los grandes centros del Imperio Español, eso es significante, ¿verdad? Pero si lo miramos a lo interno de la alcaldía mayor, eso es significativo. ¿Por qué? Porque se está rebelando ante la autoridad colonial. Son las 10 de la noche, están bebiendo, hasta hay música, probablemente están jugando naipes también. Sí. Anda una espada. Anda una espada, un arma sí. que solo la pueden tener los españoles. Y un esclavo la anda. Ahí puede tener otra conjetura. ¿Mató a su amo o se la robó? Entonces, podemos sumarle otro delito más. Entonces, ese fenómeno, ese ataque con pedradas, es básicamente una rebelión. Es un motín, eso es una rebelión porque se está rebelando ante la ley colonial. La ley colonial dice no más de 7 de la noche. Y en ese momento y con ese tipo de autoridad, realmente es como que fuera la policía en la actualidad y lo recibieran la gente también a balazo. Algo similar. ¿Fue una declaración? Sí, es una declaración de guerra prácticamente. Entonces, esto nos lleva a pensar de por qué, ¿verdad?, se llevan estas cosas. Hay otro motín que se llevó a cabo en Olancho el Viejo, ¿verdad? El Viejo Olancho. Lo encabezó un alcalde de indios. Esto es complicado. Cuando un alcalde de indios hacía un motín, él no era humillado físicamente, ¿verdad? Por su estatus. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los alcaldes de indios básicamente son los descendientes de los caciques indígenas durante el proceso de conquista. Así que un alcalde de indios básicamente tendría un estatus de realeza indígena. Claro. Entonces, ese estatus impedía de que el indio, o ese alcalde, perdón, fuera humillado en público, públicamente. Así que por lo general se decretaba sus bienes
cárcel y pago de una compensación, Multa. una multa económica. Ya. Interesante, realmente. Viendo en esta imagen que tenemos que usted nos trae aquí de cerca de Trujillo, de esa gran metrópoli de ese momento, por lo menos, ¿no? Cuando uno mira esta imagen y mira la Trujillo actual, uno Sí. piensa, ¿qué pasó? ¿verdad? Sí, así es. Porque Tiene Trujillo razón. está abandonado prácticamente. Sí. Trujillo es algo bien interesante, que Trujillo es una zona fronteriza. Hay que recordar que las alcaldías mayores, antes de pasar a Trujillo, se crean por varios motivos. Uno, que son los lugares fronterizos en zonas no conquistadas. Entonces, si nosotros recordamos los mapas que miramos y miramos las zonas no conquistadas, Olancho, El Paraíso, Lloro, Colón, gracias a Dios. Esa es la Tegucigalpa. Tegucigalpa. ¿Y con qué choca esa zona? Con la gobernación de Comayagua y con la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Entonces la alcaldía mayor de Tegucigalpa es una zona fronteriza con las zonas, son las últimas zonas en ser sometidas militarmente por el Imperio Español. 3 son los que guardan los reales de minas. La minería, la riqueza mineral del imperio. Entonces, de ese motivo se crean las alcaldías mayores de Tegucigalpa. En este caso, pues, Trujillo, que fue uno de los primeros lugares de conquista, hay que recordar que por ahí anduvo, pues, fue la primera misa en Ok. Bien, solo vamos a hacer una breve pausa porque sí está importante el tema de Trujillo. Usted no nos cambie y ya regresamos. Y es que la historia de Tegucigalpa pues, siempre nos llama la atención, siempre aprendemos de esta alcaldía mayor de Tegucigalpa y más con estas investigaciones que pues, nos comparte en este momento el maestro e historiador Pavel. Pavel, incluso comentamos en el anterior bloque acerca de esta ciudad de Trujillo, ese movimiento que tuvo Trujillo para ese entonces y que de una u otra forma pues mucha gente, algunos hasta teorizan un poco, hacen sus hipótesis que a Trujillo se le consideraba la primera capital de Honduras, Fabi. En efecto, se podría mencionar que Trujillo es la primera capital de Honduras porque ahí se estableció el obispado de Honduras. El obispado de la provincia de Honduras se establece ahí. Entonces, en efecto, concentraba el poder político y religioso en su ciudad. Y eso la hizo entonces denominarse, por así decirlo, la primera capital de Honduras. Porque Trujillo, a pesar de como era un puerto, era el sitio más importante en este momento en Honduras en el siglo XVI. Entonces todas las mercancías llegaba el comercio, era la ciudad en florecimiento, solo que tenía una complejidad, ¿no? Es la frontera de Trujillo. Trujillo es fronterizo, así como era Tegucigalpa, perdón, la alcaldía mayor de Tegucigalpa, con la Tegucigalpa. Trujillo es igual. Y Trujillo entonces fue sometida por piratas, ataques de piratas, fue sometida por las invasiones de indios. Hay que mencionar, hay que recordar, como mencioné anteriormente, que la Tegucigalpa hacía el resguardo de los piratas, hacía el resguardo de esos indios que están no cristianizados y no sometidos al poder de la normativa española, de la modernidad. Entonces, en este caso, Trujillo va a ser un lugar muy complicado de vivir por la inestabilidad política que va a tener en su momento. Parte de esta inestabilidad va a permitir, junto a otros procesos de conquista, que el obispado se ha trasladado de Trujillo a Comayagua, ¿no? Y el obispado en Comayagua, si no me equivoco, se crea en 1563. Y eso se crea también por varios motivos. Uno, estamos en el centro del país y del centro, pues llevar a cabo el proceso de doctrina religiosa. Estando en Trujillo es más complicado. Los misioneros no pueden salir de Trujillo a cristianizar el país. En cambio, desde Comayagua sí pueden. Es más fácil el desplazamiento. Entonces, a su vez, también los ataques de piratas ayudaron a que la mudanza del obispado de Trujillo a
a Comayagua. Entonces, es muy importante entender y conocer cómo es que Trujillo se puebla, además de que se puebla, se convierte en esa urbe que recibe esas mercancías económicas y cómo se va a convertir en un puesto de contrabando también. Porque los piratas, los ingleses y los indios invadían y saqueaban Trujillo. No solo Trujillo, ¿verdad? Los piratas también invadieron San Pedro Sula, invadieron Omoa, invadieron Amapala, invadieron Tegucigalpa. De hecho, hay un caso de un pirata francés que fue capturado y está preso y escapa de la cárcel de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. De la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa todo el mundo se fugaba. Hay cualquier cantidad de documentos que hablan de fuga de gente de la cárcel, ¿no? Era una cárcel muy precaria, que de hecho, cuando se empieza a convertir en cárcel más profesional, es a través del alcalde mayor, Antonio Nieto. Es más o menos en 1648. Él pide que se cree una mejor cárcel. Entonces, hay una contribución de 300 personas que dan X cantidad de dinero para hacer esa cárcel. ¿Por qué? Porque todo el mundo se escapaba de la antigua cárcel. Y aún después de eso, se siguieron escapando, ¿no? Entonces, también vemos que la piratería tiene dos funciones. O mejor dicho, dos focos. El Atlántico y el Pacífico. En el Pacífico invadieron todas las islas del Golfo de Fonseca. Amapala entre ellas. Y de hecho se pide que las poblaciones indígenas que están en esas islas abandonen las islas y vayan a Nacaome y a Choluteca. Después se organiza una milicia para luchar militarmente contra estos piratas. Al final son expulsados. También la piratería en el sur se deja de llevar a cabo por la escasez de recursos económicos que hay en el Golfo de Fonseca. No es lo mismo la piratería de lo que sería el virreinato de la Nueva España con la piratería en el Golfo de Fonseca. No es la piratería en este sitio de Colima. Es absurdo pensar que sería lo mismo. En cambio, la piratería se lleva más en el norte porque las mercancías de la provincia de Honduras salían del norte. Por todo el Caribe, ¿no? El Caribe hondureño. Correcto. Y viendo en la imagen anterior, que aparece ahí una isla que usted mencionaba, esta isla tiene que ver con la piratería también. La isla Tortuga. Y ustedes han visto las películas de Disney de Piratas del Caribe, donde sale Jack Sparrow, ¿no? Ahí es en esa isla donde Jack Sparrow se va a embriagar siempre. Es en esa isla donde Jack Sparrow va a buscar gente para su tripulación en su perla negra. Esa isla es parte de Haití el día de hoy. Ese era el punto estratégico donde todos los piratas, corsarios. Es que también el término pirata depende del origen del país, ¿verdad? Corsario sí es francés, bucanero sí es holandés, pirata sí es inglés. Pero al final los tres hacen la misma función. Solo que el nombre depende del lugar de origen, ¿no? Por la lingüística, ¿no? Y ha traducido, pues, al castellano es eso, bucanero, corsario, pero al final los tres son piratas. Entonces, esa isla es el lugar de resguardo de los piratas. Es ahí donde ellos salían para atracar a los barcos españoles. Es ahí donde ellos atacaban las posiciones españolas en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Jamaica. De hecho, Jamaica era parte de España hasta 1648, cuando Inglaterra se la arrebata. Y luego Jamaica se va a convertir en la capital del reino pirata inglés. Luego se va a convertir en parte de Inglaterra, y de Jamaica es donde se llegaban las directrices para controlar la Mosquitia, Islas de la Bahía y Belice. Bueno, de hecho se menciona que en la Mosquitia existía un rey mosco, ¿verdad? Sí. En efecto, los caciques indígenas misquitos, ellos, por las alianzas económicas que hacían con los ingleses y los piratas, llegaron a tener el título de reyes, ¿no? Pero en efecto no eran reyes, eran caciques más que todo.
pero ellos estaban bajo la jurisdicción de Jamaica. Entonces, muchas veces cuando se quiere abordar el tema de la piratería y ahondar bastante en el tema de la piratería, hay que ir a los archivos de Jamaica. Que no es fácil, ¿verdad? Necesita mucho dinero para ir a Jamaica. Y aparte de eso, está en francés o en inglés. En inglés del Sí. siglo XVII, más complicado todavía. Así, bueno, ese es un trabajo que se puede hacer para futuro, maestro padre. Claro que ¿verdad? sí. Bueno, usted habla portugués, ¿no? Inglés también. Inglés, bueno, usted habla portugués, inglés, y de hecho cabe destacar que el maestro Pavel pues sacó su maestría en Brasil, así que le tocó también Aprender portugués. aprender portugués, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene esa apertura, ¿no? Bien, viendo estos planos, porque sabemos que usted trabajó con fuentes primarias y creo que eso es fundamental para un historiador, ¿no? Y lo que hace que interpreta, le hace preguntas a esta fuente primaria y le sirven de apoyo para sus trabajos, ¿no? Estos planos básicamente son las poblaciones que se crearon en gracias a Dios y el desplazamiento migratorio de los indios. Hay que entender que los indios que estuvieron al margen de la conquista y la cristianización española quedaron en gracias a Dios, quedaron en Colón, en parte de Lloro, en parte del Paraíso, en parte de Olancho, que es la zona de la Tegucigalpa. Entonces, estas poblaciones tienen que ver mucho con los procesos en los cuales los indios crean sus poblados por medio de las directrices y las normativas inglesas. También hay que pensar de que los indios, cuando comercializaban con los británicos y con los piratas por parte, los piratas querían comida. Perfecto. Los indios, sobre todo los ambos, querían armas. ¿Para qué? Para invadir Trujillo, para asaltar las poblaciones de los españoles, para hacer las invasiones de indios. Por eso el término final, ¿no?, de la obra: motines, rebeliones e invasiones de indios. Los indios invadieron la alcaldía mayor de Tegucigalpa. De hecho, invadieron hasta Comayagua, la sometieron al miedo, las zozobras del miedo. Tegucigalpa también. Entonces, cuando los indios venían a invadir las zonas de residencia de los españoles, muchas veces se tuvieron que crear milicias. Milicias de pardos, milicias de mestizos, de españoles, de indios, para proteger las poblaciones del dominio español en contra de las invasiones indígenas. La frontera por donde los indígenas llegaban es en Jamastrán. Ahí, Jamastrán. Muy cerquita de Danlí. Así es. Danlí, de hecho, el partido de Danlí sufrió mucho miedo. De hecho, fue invadido una vez por parte de los indios, donde hay muchas quejas, donde los vigías ni siquiera recibían el pago correspondiente para ser vigía, donde las armas estaban obsoletas, donde no había pertrechos. El alcalde mayor tuvo que hacer alianzas muchas veces con el gobernador de Comayagua para pedir armas de Comayagua y mandarlas a Tegucigalpa para hacerles frente a estas invasiones de indios. Entonces, estas invasiones de indios sometieron al miedo a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Entonces, aquí tenemos tres fenómenos: motines, piratería e invasiones de indios. Estos crearon y sometieron a la zozobra, al miedo, a la inestabilidad política, al saqueo, tanto a la gobernación de Comayagua como a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Entonces, al final de pensar de una Tegucigalpa apacible, como se menciona en Reina Valenzuela, a pensar de una Tegucigalpa tumultuosa, una Tegucigalpa pendenciera, una Tegucigalpa de motines de indios, a un panorama de una provincia y de una alcaldía mayor sometida al miedo. Piratas por un lado, motines por otro lado, invasiones de indios por otro lado, crea inestabilidad. Total. Aquí tenemos la fortaleza de Santa Bárbara de Trujillo, que es la primera fortaleza que se hace por parte de la normativa española para protegerse de los ataques de los piratas. Ya con las reformas borbónicas, la fortaleza de San Fernando de Omoa, que muchas veces se le llama castillo. Es una muy mala interpretación. No es un castillo, es una fortaleza militar.
porque no es castillo, porque nunca estuvo aquí el virrey. Los virreyes nunca vivieron en Honduras. Por tal motivo, pensar que una edificación colonial es un castillo es erróneo. Y ni siquiera tenemos visitas de capitanes generales, ¿no? De Guatemala cerca, ¿no? Cercano. Eso los gobernadores y los alcaldes mayores. Entonces, eso es una mala praxis del lenguaje que se ha utilizado, pensar que es un castillo. No, es una fortaleza militar. Es una fortaleza militar para luchar contra los ataques de los piratas. San Pedro Sula, lo que el día de hoy fue San Pedro Sula, es sometida en muchas ocasiones a la piratería. Muchas ocasiones. Prácticamente las ciudades principales de Honduras fueron sometidas a la piratería. ¿Por qué? Porque ahí estaba el comercio, Yes. ahí estaba la riqueza económica, ahí estaba el ganado, ahí estaba la minería. Entonces, en efecto, a atacar los lugares más ricos era lo más productivo posible, tanto para los piratas como las invasiones de indios, porque ahí es donde usted obtenía los recursos que usted ocupaba, las mercancías que usted ocupaba. Y se iba, ¿no? Con lo que usted nos da a conocer, la piratería, últimamente, o como la gente lo maneja, que solo es en el mar, realmente la piratería es tanto en el mar como en Como tierra la firme. tierra. Exacto. Había, ya después, existirán lo que son los asaltantes de caminos. Los asaltantes de caminos vendrían siendo como las bandas criminales el día de hoy. Que de hecho una banda criminal son los Concepción, que es una familia, y los Maldonado, que es otra familia. Son asaltantes de camino. Claro, estos ya son distintos, no son ingleses, no son británicos, no son franceses, no andan en barcos, pero son indios, son mestizos y son ladinos que viven en las jurisdicciones de la gobernación de Comayagua y de la alcaldía mayor. De hecho, los Maldonado son asaltantes de camino y también hicieron un motín para sacar de la cárcel de Huascorán a un familiar de ellos. Al final la documentación no especifica a dónde es que fueron a parar, pero ellos escaparon por Choluteca, llegaron a El Salvador, después se presume que los miraron en Nicaragua y ahí se les pierde la pista. Interesante. Bueno, realmente esta fortaleza que usted comentaba, que de hecho Honduras tiene quizás de las fortalezas más grandes en Centroamérica, ¿no? Me recuerda que sé que usted ha andado también por esos lugares. Bueno, creo que todo historiador anda por la famosa ciudad de Antigua Guatemala, ¿no? Está el Palacio de los Capitanes Generales. Ese palacio fue hecho por el mismo que hizo parte de esta fortaleza, que se llamaba Luis Díez Navarro. Sí. Ese era como algunos le llaman el rockstar de los arquitectos de la época. Era un arquitecto, perdón, un ingeniero militar. Sí. Entonces, ¿no? Un ingeniero militar y en efecto los capitanes generales, el palacio, son capitanes generales, son militares. El rango del capitán general es un rango de capitán, es un militar que en cualquier ocasión, en cualquier momento, él puede armar un ejército nuevamente, tiene la potestad para hacerlo, porque a su vez es presidente de la audiencia, o sea que él emite las leyes, da sentencia, y a su vez es militar, tiene el rango militar, así como el alcalde mayor, tiene también rango militar, solo que el alcalde mayor es una jurisdicción menor y el capitán general es prácticamente Centroamérica, ¿no? América, varios países. De hecho, si nosotros pensamos y recordamos el motín que ocurre en la ciudad de Chiapas, en el estado de Chiapas mexicano, perdón, que era parte de Centroamérica, por primera vez en 200 años, el capitán general organiza un ejército para detener esa rebelión, una rebelión de 6 meses, donde 24 pueblos de indios en Chiapas se elevaron en contra de la autoridad española. Entonces, eso es interesante. Después de 200 años nunca se había organizado un ejército hasta ese momento. Y en este caso, pues los capitanes generales, para contrarrestar esa piratería, había que generar estas fortalezas. Lo mismo sucede en Granada, ¿no? En Nicaragua. Que de hecho Nicaragua es un lugar interesantísimo, porque muchas de las personas en Honduras generaron delitos, ya sea asesinatos, robos, ya sea homicidios, motines, fueron castigados con 4 años de servicio militar en la fortaleza de Granada. ¿Para qué? Para luchar contra la piratería. Interesante, realmente es lo
importante de la historia, cómo nos va conectando con esos momentos y podemos entender lo que es la actualidad. Así, ya para ir terminando, maestro Pavel, una pregunta que de repente se le puede ocurrir a cualquiera. Usted nos hablaba acerca de las sentencias que había, ¿no? De muerte. ¿Qué tipo de muertes eran? ¿Ahorcamientos, fusilamientos? ¿En forma rápida? Oficialmente, en la alcaldía de Mayor de Tegucigalpa, los casos de pena de muerte fueron por ahorcamiento. Ahorcamiento. De hecho, hay una tipología a partir de la partida 7 de Alfonso VII, rey de España, sabio, ¿no? Él crea una tipología del crimen, es decir, según el crimen que él haga, que el individuo haga, va a ser la pena. En este caso, pues en Honduras, la legislación colonial y el arbitrio judicial por parte del capitán general, en casi todos los casos, es ahorcamiento. Sí, realmente, bueno, conocerlo, ¿no? Porque al final vemos la evolución, porque después se promueve lo que es el fusilamiento, ¿no? Con armas de fuego, ¿no? Más adelante. Bueno, sé que mucha gente que nos ven quisieran saber cómo pueden obtener su libro, también lo puede mostrar, porque él aquí nos ha dado como un súper resumen de este libro, pero que vale la pena leerlo. Realmente llama la atención esta historia de Tegucigalpa. Pues puede ser mejor dicho, en la librería Guaymuras, Bueno. o con su servidor. Esas son las dos formas. Perfecto, bueno. En principio le queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y si tuviera algún mensaje a todas esas personas que les interesa tanto la historia como nosotros. Pues la historia, si no la interpretamos, no nos sirve de nada, ¿verdad? La historia tiene que ayudarnos para aprender de nuestros errores y tiene que ayudarnos para interpretar el presente. Este presente tumultuoso y complicado, ¿no? Si no aprendemos del pasado y no remendamos nuestros errores, seguiremos repitiendo los mismos errores como una historia cíclica, ¿no? La historia tiene que ayudarnos a reflexionar acerca del pasado y reflexionar acerca del presente. Tiene que ayudarnos a entender las dinámicas culturales del presente. ¿Para qué? Para transformar el presente, generar un mejor presente y buscar un mejor futuro. Gran mensaje que hay que retomarlo, y a ustedes pues gracias por estar con nuestro programa, que día a día, miércoles a miércoles, domingo a domingo, está dando a conocer esa historia. Y de la mano de quién, de la mano de las personas que investigan. Estos jóvenes historiadores que están dando a conocer estas investigaciones. Así que soy Arnulfo Ramírez de la Costa, muy agradecido porque nos vas viendo, nos vas siguiendo. Y también, maestro Pavel, gracias por estar con nosotros. La invitación siempre es abierta para otro tema histórico, y nos vemos en la siguiente entrega de ¿Qué pasó entonces? Hasta pronto.